Está con nosotros Héctor Chamis, es profesor de la Universidad de Georgetown y además columnista de Infobae y NTN24.com. Profesor Chamis, está en pantalla. Buena tarde y bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Carlos Eduardo? Un gusto. Es un gusto. A propósito de esto que vivió Zapatero esta semana en España, quiero que comencemos por el tema del Congreso de los Diputados de España, que una vez más, esta semana, cerró filas con la causa del retorno de la democracia a Venezuela. Fue aprobada una moción que insta al gobierno de Pedro Sánchez a que solicite ante la Corte Penal Internacional una orden de captura contra Nicolás Maduro, una persona que de alguna manera tiene cercanía con el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, tanta es la cercanía que le ha causado problemas políticos a lo interno de España a Pedro Sánchez. Comencemos por allí, profesor. Problemas de diversa naturaleza. El viaje de Delcy Rodríguez por Barajas últimamente, el episodio en la Embajada de España en Caracas, en donde Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez ingresaron allí, técnicamente territorio europeo, y están sancionados. Delcy Rodríguez está sancionada por la Unión. Y una larga historia de hechos de corrupción y de investigaciones judiciales que, por cierto, daña la imagen del gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, quisiera que habláramos también, a propósito de la Corte Penal Internacional, de la renuncia del asesor del fiscal de la Corte, Karim Khan, que además argumenta: me retiro por esa lentitud que hay en el trabajo que debe hacer la Fiscalía para el caso Venezuela, el caso contra el régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Sí, bueno, no es una denuncia, es en todo caso una queja, una protesta. No sé si es lo más útil, lo más efectivo, porque hay voces que buscan sacar al fiscal de la causa, recusarlo. Y no sé si eso es lo más útil en este momento, porque un fiscal recusado significa que no hay fiscal en la causa, y si no hay fiscal no hay causa. Y eso, por cierto, significaría una demora a la que ya estamos viviendo. Se le agregaría una demora de tipo burocrática mucho más complicada. En ese caso, bueno, hay denuncias de diferente naturaleza contra el fiscal Khan. Lo que hay que, yo diría, lo que hay que pedirle y exigirle al fiscal Khan es que actúe, que finalmente libre esa orden de arresto contra Maduro. Por otra parte, por crímenes idénticos por los cuales imputó y ordenó y ordenó arresto de Vladimir Putin, ¿verdad? Que es el encarcelamiento, secuestro y deportación de menores. Encarcelamiento en el caso de Maduro, pero secuestro y deportación en el caso de Putin. Hay todavía hoy menores, niños encarcelados desde el 29 de julio, el día siguiente de la elección en Venezuela, ¿no? Es un panorama complejo, por cierto, y efectivamente la Corte Penal tiene que actuar. Eso es lo perentorio. Vamos a regresar a la región. Vamos a hablar de lo que pasó esta semana también en la OEA, profesor Chamis. 14 países, miembro de la Organización de Estados Americanos, le exigen al régimen de Nicolás Maduro que otorgue los salvoconductos para esos 6 opositores que sabemos son miembros integrantes del equipo cercano de la líder de la oposición, María Corina Machado, que están en la sede de la Embajada Argentina, más puntualmente en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas. Están asilados, están refugiados, y hubo un llamado ahí desesperado incluso del representante de Argentina, porque dice: vamos a actuar ahora o vamos a esperar que ocurra una tragedia. ¿Qué decir de este llamado que hace la OEA y lo que hicieron Brasil, Colombia y México, que en mi pueblo o en mi tierra, uno hubiese dicho, quedaron mirando para San Felipe? Es decir, se hicieron los tontos. No, no se hicieron los tontos, se hicieron los cómplices, se hicieron los encubridores. Es así de simple, además, con absoluta incoherencia. Brasil está a cargo de la protección de la Embajada Argentina, por un lado.
México tuvo un episodio similar de invasión policial a su embajada en Quito, por un hecho similar. Reclamó la validez y la integridad del principio de asilo, que es parte del derecho internacional, Convención de Viena, la Convención de Caracas, que protege a los asilados en embajadas y que además determina y garantiza el territorio de una embajada como extranjero, impidiendo de esa manera formalizar arrestos por parte del país en donde se encuentra esa embajada. La tragedia ya está en curso, vamos a esperar una tragedia. La tragedia está en curso. La embajada está reiteradamente sin agua, sin electricidad. No sabemos si, yo por lo menos no sé si hay ingresos de alimentos para los allí asilados. Y esto es claramente una tragedia en proceso, en movimiento, en donde lo que aquí se persigue es que salgan, y cuando salgan, la embajada está rodeada por fuerzas policiales y militares diversas. Están esperando que salgan, efectivamente. Eh, es una violación múltiple de derechos que marca el derecho internacional, la soberanía, el principio de asilo, que se agrega a las violaciones de derechos que sufren los venezolanos en Venezuela. Digo en Venezuela porque técnicamente los asilados no están en Venezuela, sino en Argentina, que a propósito no tienen relaciones, pero Brasil tomó a su cargo la protección de esa embajada y bueno, lo que ya hemos dicho, no ha tomado partido en esta declaración exigiendo proteger a su propia gente que está en la embajada argentina. En el caso de Colombia, profesor Chamis siempre tiene un argumento que pudiera lucir válido, pero es realmente tonto, como dijo usted en este momento, hace algunos minutos. Dice, no se puede hablar de un Estado que no hace parte de la OEA, pero es un Estado que hace parte de la región, es un gobierno, un régimen que No, viola derechos humanos y que atenta contra la vida, además. un Estado es un absurdo, evidentemente, es un Estado que, bueno, puede no ser parte de la OEA. Todavía es parte de la OEA porque no se ha formalizado su separación de la entidad, la denuncia de la membresía. Pero aunque no fuera parte de la OEA, sí es parte de la Convención de Viena y la Convención de Caracas, justamente, que garantiza la protección de los asilados. 1954, en Caracas se firmó esa convención, por eso se llama así, en cuyo caso no tiene sentido, no tiene lógica el comentario de Petro. Ahora, sin dejar de lado temas prioritarios para Estados Unidos como China, su influencia en la región, cómo lo ve o cómo lo va a ver el gobierno de Donald Trump a partir de enero, pareciera que el futuro secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, alista una gestión con el foco en América Latina. ¿Así lo ve el profesor Chamis? Bueno, sí, es su historia, ha sido siempre en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha sido su prioridad en términos de el área del mundo a la que le prestó atención desde siempre. En cuyo caso, bueno, no es lo único América Latina, pero es de esperar que le ponga el ojo a América Latina y que además ya sabemos que ha tenido posiciones muy firmes, muy contundentes en relación a la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua y a la de Cuba, obviamente, que es su origen, el origen de su familia, son refugiados exiliados cubanos en Estados Unidos. Quiero que hablemos también hoy, profesor Chamis, de lo que se está conociendo de la barbarie cometida por el régimen de Bashar al-Assad en Siria, derrocado recientemente. Se han abierto las cárceles, las mazmorras, se han conocido que las familias han podido ir a morgues a tratar de identificar cadáveres. Y qué decir de este horror que no era que estaba escondido, sino que el mundo soportó por varias décadas. Así es, una dinastía, el Assad hijo ahora, el Assad padre anteriormente, y un centro de tortura o varios centros de tortura bajo tierra, varios metros enterrados. Eso se está viendo, presos que salen y no sabían dónde estaban exactamente. No sabemos si es peor o mejor que el helicoide, pero es como el helicoide.
que es un centro de tortura. Digo el helicoide porque es el centro de tortura más grande de América Latina, de América, por cierto. Y ya surgen analogías, la caída del Assad, la caída del régimen autoritario de Siria y la pronta caída del régimen de Maduro. Ojalá suceda, pero un poco una analogía un poco irreal, no son las mismas condiciones, no funciona por propiedad transitiva. Si cae uno también significa que caiga el otro, no es así. Pero ojalá que caiga, por supuesto. Ahora, ¿qué hace usted, profesor Chamis, esa conexión, esa analogía entre lo que pasa en Siria, que es una barbarie, con lo que pasa en Venezuela, con ese centro de tortura llamado el Helicoide, que es la sede de la policía política, una de las dos sedes de la policía política del régimen en Venezuela, y que todo el mundo conoce, porque personas que han estado allí, han ido por el mundo entero, han logrado salir y han ido relatando por el mundo entero lo que pasa puertas adentro de esa sede, que es tortura, violación de derechos humanos, crímenes. Quiero hacer otro comentario sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que esta semana también le preguntan si va a ir por fin o no a la toma de posesión que ha anunciado Nicolás Maduro para el próximo 10 de enero y dice, déjenme decidir, yo soy quien voy a decidir si voy o no. De todas maneras, tomaré la decisión pensando en la ideología de Bolívar, el legado de Bolívar que promovía una democracia justa. Si fuese así el pensamiento del presidente Gustavo Petro, dijera, no voy, ya. Lo hubiese dicho la semana pasada, además. Si esa es la lógica, la racionalidad de la decisión, ya está tomada esa decisión, que es que no va a asistir. Si dependiera de Bolívar, bueno, Petro no va a Caracas, porque eso no es una democracia. Si asumiera Maduro, por supuesto, el 10 de enero. Por otro lado, Edmundo González asegura que estará allí en Caracas para juramentarse. Serán horas de mucha tensión, estaremos expectantes, por supuesto. Si se juramentara Maduro, sería una nueva usurpación. Ya ocurrió en 2019 que usurpó el poder y así fue considerado por una gran cantidad de países, 60 y algo de países que no reconocieron ese gobierno. Volvería a ocurrir y se profundizaría el aislamiento que tiene Venezuela respecto a la comunidad internacional. Ya no tiene a Siria. A propósito, Maduro se quejó muchísimo del supuesto golpe de Estado que derrocó a el Assad, a su aliado. Le queda un aliado menos. Putin, otro aliado, está más preocupado por su realidad que por la realidad de Nicolás Maduro. Irán también, por supuesto, porque acaba de perder proxies, acaba de perder agentes que han actuado en la escena internacional en su nombre, que han sido alimentados y entrenados y organizados por Teherán. Estoy hablando del el debilitamiento profundo de Hezbollah, la virtual aniquilación de Hamas y ahora la caída del régimen sirio. Entonces, yo diría que Petro no va a asistir. Le doy un voto de confianza y optimista. En pantalla, Héctor Chamis, ese profesor de la Universidad de Georgetown, además columnista de Infobae y NTN24.com. Profesor Chamis, como siempre, un gusto escuchar su análisis. Será hasta la próxima. Buena tarde y feliz fin de semana. Un gusto para mí. Muchas gracias. Hasta pronto.